Los datos se clasifican en datos cualitativos y datos cuantitativos, donde recordamos que los datos cualitativos se van a emplear etiquetas, nombres, para lo que es determinar categorías, elementos iguales, y los datos cuantitativos son números que van a indicar cuánto o cuántos. En este capítulo de lo que vamos a hablar va a ser netamente sobre los métodos tabulares gráficos que van a ser empleados para datos cualitativos y cuantitativos, en lo cual los números de los gráficos tabulares de los datos van a ser reportados anuales en artículos, periódicos y estudios de investigación. En la última sección vamos a resumir los datos que van a ser referidos por una sola variable. Entonces vamos a empezar primero con el resumen de datos cualitativos, en los cuales nos dice que conviene iniciar el estudio acerca del uso de los métodos tabulares y los gráficos para resumir lo que son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Para resumir estos datos cualitativos, vamos a hacerlo con la definición de la distribución de frecuencia. Bueno, ¿qué es la distribución de frecuencia? Una distribución de frecuencias no es más que un resumen tabular de los datos que se muestran en el número. Se muestra el número de frecuencia, se cuenta el número que son las frecuencias de los elementos en cada una de las diferentes clases disyuntas que no se sobreponen. Por ejemplo, tenemos que, con el ejemplo siguiente se va a mostrar que con la elaboración e interpretación de una distribución de frecuencias de datos cualitativos, se tiene que 5 refrescos muy conocidos que son Coca-Cola y Coca-Cola clásica. Coca-Cola de dieta, y supongamos que los datos tenemos estos tipos de datos, vamos a hacer que se muestren 50 ventas de refresco. Para elaborar las distribuciones de frecuencias con los datos, se va a contar lo que son el número de veces que va a aparecer. Bueno, hablando sobre la distribución de frecuencias se subdivide en dos, que son la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa. Primero vamos a hablar que en una distribución de frecuencias se va a apreciar lo que es el número, es decir, la frecuencia de los elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Sin embargo, cuando con una frecuencia que le interesa es la proporción o porcentaje de los elementos de la clase. La frecuencia relativa de una clase es igual a la frecuencia relativa de una clase va a ser igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada una de la clase. En un conjunto de datos en el que hay n observaciones, la frecuencia relativa en cada clase se determina como sigue. La frecuencia porcentual, en cambio, de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Una distribución de frecuencia relativa primero da un resumen, la frecuencia relativa da un resumen tabular de los datos en el que se va a mostrar la frecuencia relativa de cada una de las clases. En cambio, la distribución porcentual da la frecuencia relativa y una distribución da una frecuencia porcentual de los datos de la clase. Tenemos también dentro de las distribuciones de frecuencias tenemos las gráficas de barra. Una gráfica de barra es un diagrama de barras
es una gráfica, un diagrama de barras como el que tenemos aquí, que es una gráfica para representar los datos cualitativos en una distribución de frecuencia relativa o porcentual. En uno de los ejes de las gráficas, por lo general en el horizontal, se especifican las etiquetas empleadas para las clases, es decir, las categorías en las que está dividida. Y para el otro eje de la gráfica, es decir, el eje vertical, esta se va a usar una escala para medir la frecuencia relativa o porcentual. Después de esto se va a emplear lo que es el ancho de la barra fija y se dibuja sobre una etiqueta de las clases, sobre las que se encuentran en esta parte de aquí, que se extiende hasta la frecuencia relativa o frecuencia porcentual de las clases. Después, cuando se tienen dos datos cualitativos, las barras deben ser separadas para hacer un énfasis en cada una de estas. Tenemos también lo que es la gráfica de pastel. La gráfica de pastel. Esta nos va a proporcionar otra gráfica para presentar lo que son distribuciones de frecuencias relativas y de frecuencia porcentual de datos cualitativos, que es de lo que estamos hablando. Primero, para elaborar una gráfica de pastel, se tiene que dibujar un círculo. Dibujamos un círculo. Una vez que ya tenemos dibujado el círculo, vamos a representar dónde se van a representar los datos. Primero vamos a utilizar una frecuencia relativa, y la frecuencia relativa lo que nos va a permitir es subdividir, como vemos, es subdividir en sectores. Vamos a sectorizar. Subdividimos en sectores. Ya, una vez subdividido en sectores, ahí es donde tenemos ya una frecuencia relativa, donde vamos a irlas creando. Estas van a corresponder a la frecuencia relativa de la clase. En cambio, ya a la frecuencia porcentual de la clase ya es donde vamos a representar los datos. Porcentualmente, cada uno de estos sectores ya van representados porcentualmente. Los números que aparecen en cada uno de los sectores pueden ser frecuencia relativa o también puede ser frecuencia porcentual. Frecuencia relativa porque nos va a mostrar el número en el cual está particionado, el tamaño del cual está proporcionado. A menudo el número de clases de una distribución de frecuencia es el mismo que el número de las categorías encontradas en los datos. Como en los datos, la mayoría de las profesionistas de las estadísticas aconsejan que las clases con frecuencia pequeña se agrupen en una sola clase, a la que se la llama otros. Cualquier clase con el 5% o menos se trata de esta manera. La suma de las frecuencias en una distribución de frecuencias va a ser siempre igual al número de las observaciones que van a ser obtenidas, y la suma de frecuencias relativas en una distribución de frecuencia relativa, y de la que estamos hablando, siempre va a ser igual a 1.0. Y la suma de los porcentajes en una distribución de frecuencias, obviamente porcentual, es siempre igual a 100. Esto es una de las aclaraciones dentro de estas gráficas de pastel. También tenemos el resumen de datos cuantitativos, donde también va a ser representada por una distribución de frecuencias. Como ya habíamos definido anteriormente en el resumen de datos cualitativos, una distribución de frecuencia es un resumen de datos tabulares que va a representar el número de elementos
de la frecuencia en cada una de las clases disyuntas. Esta sección es válida para los datos cualitativos como cuantitativos. Sin embargo, cuando se trata de los datos cuantitativos, se debe tener más cuidado al definir las clases disyuntas que van a ser usadas dentro de esta distribución de frecuencia. Tenemos 3 pasos muy importantes que nos van a permitir definir una distribución de frecuencia con datos cualitativos. Y estos son: primero, determinar el número de clases disyuntas. Luego vamos a continuar determinando el ancho de cada una de las clases. Y por último vamos a determinar los límites de la clase. Primero, el número de clases. Las clases se van formando se forman especificando los intervalos. Estos van a ser usados para agrupar los datos. La idea de esto es tener las suficientes clases para que se muestre una variación de datos, porque si no tenemos los suficientes datos, no nos vamos a poder dar cuenta de cómo está encaminada la distribución dentro del número de clases. Para determinar el ancho de la clase, que es el segundo paso al construir una distribución de frecuencia para datos cuantitativos, es elegir el ancho de las clases. Primero, como regla general, es recomendable que el ancho de la clase sea el mismo para todas las clases. Y así el ancho y el número de clases no son decisiones independientes. Entre mayor sea el número de clases, menor es el ancho de las clases. Y viceversa. Para determinar el ancho de la clase es apropiado empezando por identificar el mayor y el menor de los valores. Una vez que ya tengamos especificado esta parte del mayor y el número de los valores de los datos, obviamente, después van a seguir usándose el número de las clases deseadas y se emplea la expresión siguiente para determinar el ancho de la clase. Bueno, esta expresión no la hemos anotado dentro del material, pero se lo hace: el ancho apropiado de la clase va a ser igual al valor mayor de los datos menos el valor menor de los datos. Esto va a ser dividido por el número de la clase. Una vez sacada esta operación, y el ancho aproximado de la clase se va a obtener con la ecuación que ya mencionamos en este momento. Se redondea a un valor más adecuado de acuerdo a las preferencias de la persona que elabora la distribución de frecuencia. Esto es en cuanto al resumen de datos cuantitativos. Pero nos falta uno, que es determinar los límites de la clase. Los límites de la clase se deben elegir de manera que cada dato pertenezca a una y solo una de las clases. No pueden pertenecer dos datos a diferentes clases, un dato a las diferentes clases. Tiene que ser un dato para una clase, nada más. Tenemos en este de los límites, tenemos el límite inferior y el límite superior. Cuando hablamos del límite inferior, nos van a indicar el menor valor de los datos al que pertenece esa clase. El límite de clase superior nos va a indicar el mayor valor de los datos al que pertenece cada clase. Y al elaborar las distribuciones de frecuencias para los datos cuantitativos, no es necesario especificar los límites de la clase, porque cada dato corresponde de manera natural a una de las clases disyuntas. Pero con datos cuantitativos, como la duración de auditorías, los límites de la clase son necesarios para determinar dónde colocar los datos. Es decir, que por una parte ya vienen naturalmente, pero por otra parte, cuando se habla de auditorías, es necesario determinar dónde colocarlo para saber
qué dato va ahí en esa frecuencia. También se obtienen otras conclusiones dependiendo de los intereses de quien observa la distribución de frecuencia. La utilidad de una distribución de frecuencia es que proporciona claridad acerca de los datos, la cual no es fácil obtener con la forma desorganizada de estos. Por eso tiene que llevar una forma organizada para que los datos, por decir así, puedan ser más claros y puedan uno identificarlos mejor. Tenemos un punto medio de las clases, que en algunas aplicaciones se desea conocer el punto medio de las clases de una distribución de frecuencias de datos cuantitativos, y el punto medio de la clase lo que es el valor que queda a la mitad entre el límite superior y el límite, entre el límite inferior y el límite superior de los que hablamos anteriormente. Estos límites son de la clase. Tenemos también otro tipo de distribución de frecuencia, como ya teníamos anteriormente, las cualitativas también se manejaban de esta manera, las cuantitativas también. La distribución de frecuencias relativa y de frecuencia porcentual. Las distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual para datos cuantitativos van a ser definidos de la misma forma que para los datos cualitativos de los que hablamos anteriormente. Primero, debemos recordar que la frecuencia relativa es el cociente. Es el cociente respecto al total de las observaciones que se hayan realizado y que pertenezcan a una clase. La frecuencia porcentual de la clase va a ser lo que es una clase de frecuencia relativa multiplicada por 100. Como nos habremos dado cuenta anteriormente en la frecuencia cualitativa también lo hacíamos de esta manera. Y nos basamos en esta parte de aquí. Dentro de estas distribuciones hablamos también de las gráficas de puntos. Las gráficas de puntos. Que uno de los más sencillos resúmenes gráficos de los datos son las gráficas de puntos. En el eje horizontal, lo que vamos a representar son en el eje horizontal. Vamos a representar el intervalo de los datos. Y el intervalo de los datos son estos: 2, 4, 6, 8, 10, 2. Como vemos en este ejemplo, el intervalo va a ser de 2 en 2. Va a ser representado. Cada dato se representa por un punto colocado sobre el eje. Va a ser un punto colocado sobre el eje horizontal. Las gráficas de puntos muestran detalles de los datos y son útiles para comparar la distribución de datos de una o más variables. De dos o más variables. Tenemos también lo que es el histograma. El histograma es una representación usual para datos cuantitativos. Esta gráfica se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia relativa o una distribución de frecuencia porcentual. Un histograma va a ser construido colocando la variable de interés. Aquí tenemos un ejemplo del histograma, donde vamos a colocar la variable de interés en el eje horizontal. Aquí van a ir colocadas todas las variables que van a ser interés. Y la frecuencia. Y la frecuencia es esta parte de aquí. La frecuencia va a ser, en este ejemplo, va a ser de 5 en 5. La frecuencia relativa o la frecuencia que ya va a ser porcentual va a estar en el eje vertical. La frecuencia relativa o porcentual de cada clase
indica dibujando un rectángulo cuya base está determinada por los límites. Dibujamos un rectángulo cuya base está determinada por los límites de la clase horizontal. Como vemos aquí, de la clase horizontal. Y cuya altura es la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Está aquí, la altura. Correspondientemente. Como tenemos en la gráfica, uno de los más importantes, algo que es importante dentro de los histogramas, es proveer información acerca de la distribución de frecuencia que se está realizando. Tenemos también lo que son las distribuciones acumuladas. Las distribuciones acumuladas no es más que una variación de las distribuciones de frecuencia que van a proporcionar otro resumen tabular de datos cuantitativos. Es la distribución de frecuencia acumulada. La distribución de frecuencia acumulada, como vemos aquí en el gráfico, usa lo que es la cantidad de datos, las amplitudes, es decir, como el ancho de la clase, y los límites de las clases. La cantidad se refiere a la cantidad de datos. Las amplitudes de los datos o ancho. Y los límites de la clase es hasta dónde va a llegar. Habla como de los intervalos. Sin embargo, en lugar de mostrar lo que es la frecuencia de la clase, la distribución acumulada muestra la cantidad de datos que tienen un valor menor o igual al límite superior de la clase. Por último, vamos a tener, bueno, antes de comenzar con lo que estábamos queriendo hablar ahorita, tenemos las distribuciones de frecuencias acumuladas. Tenemos un ejemplo de la duración de las auditorías, que vamos a hacer menor o igual, menor o igual, menor o igual, como ya habíamos visto anteriormente. La frecuencia, esta es la frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia relativa acumulada. Y esta es la frecuencia porcentual acumulada. Dentro de la distribución, por último, se tiene que la distribución de frecuencias relativas acumuladas indica la proporción de todos los datos que van a tener valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Y tenemos también que la distribución de frecuencias porcentuales acumuladas van a indicar el porcentaje de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase. La distribución de frecuencias relativas acumuladas se calcula ya sea sumando las frecuencias relativas que aparecen en la distribución de frecuencias relativas o dividiendo la frecuencia acumulada entre la cantidad de los datos totales que tenemos. Y se van a emplear y se van a hacer de acuerdo a los ejemplos que nosotros nos pongamos, ¿ya? Tenemos otra de las distribuciones que son los ojiva. La gráfica de una distribución acumulada llamada ojiva
Es una gráfica que muestra los valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas o las frecuencias porcentuales acumuladas en el eje vertical. En el eje horizontal, como ya nos dijimos ahorita, y las frecuencias van a ser las frecuencias acumuladas. Las frecuencias relativas acumuladas van a ir o las frecuencias porcentuales van a ir en el eje vertical. La ojiva se construye al graficar cada uno de los puntos que vemos aquí, correspondientes a las frecuencias de la acumulada de la clase, correspondiente a esta. Para determinar los puntos graficados se recomienda mediante líneas rectas. Va a ser 1 a 1. Va a ser 1, 1, 1, 1, 1. Entonces vamos a utilizar las líneas rectas. Esto es lo que nos trata de decir la ojiva. Como comentario así, hablando vamos a decir que una gráfica de barras y un histograma son en esencia lo mismo. Ambas son representaciones gráficas en una distribución de frecuencia. Un histograma es solo una gráfica de barras, sin separación entre las barras. Para algunos datos cuantitativos discretos también se pueden tener separaciones entre las barras. Los valores adecuados por los límites de la clase, cuando se tienen datos cuantitativos, van a depender mucho del nivel de precisión de datos. Tenemos que también hay clases abiertas. Una clase abierta solo necesita el límite inferior de la clase o el límite superior de la clase. En una distribución de frecuencia acumulada, la última frecuencia siempre es igual al número total de observaciones. En una distribución de frecuencia relativa acumulada, claro que ya en esta parte ya pasamos, pero hacemos énfasis en algunos comentarios que no quedaron muy claros. La última frecuencia siempre es igual al número total de observaciones. Y en una distribución de frecuencia relativa acumulada, la última frecuencia, como ya lo habíamos mencionado, siempre es igual a 1.0 y una distribución de frecuencia porcentual va a ser siempre igual a 100. Tenemos las aplicaciones entre el análisis exploratorio de los datos, que vamos a hablar del diagrama de tallos y el diagrama de hojas. Las técnicas del análisis exploratorio de los datos se emplean aritméticamente sencillas y gráficas que son fáciles de dibujar, útiles para resumir los datos, y la técnica conocida como diagrama de tallos y hojas muestra una forma simultánea en el orden jerárquico y la forma de un conjunto de datos. El diagrama de hojas de tallo y hojas es fácil de construir a mano. En cada intervalo de cada clase se proporciona más información que un histograma, debido a que el tallo y la hoja proporcionan el dato. El diagrama de tallos y hojas, enfatizamos, proporcionan el dato. Es mucho más mejor que hacer un histograma. Así, para una distribución de frecuencia o para un histograma no hay un determinado número de clases. Tampoco para el diagrama de tallos y hojas hay un número determinado de renglones a ellos. Si piensas que el diagrama de tallos y hojas original condensa demasiado los datos, es fácil expandirlo luego de 2 o más tallos por cada primer dígito.
Y en conclusión, eso es lo que trata la estadística descriptiva de este capítulo. Vamos a hacer una breve enfatización sobre algunos conceptos que quizás se pasaron por alto dentro de lo que se está hablando de la estadística. La ojiva es una gráfica de una distribución acumulada. Vamos a enfatizar que el análisis exploratorio de los datos, como es el que estamos en este momento, son métodos que se emplean cálculos aritméticos, ya habíamos visto aquí, y sencillas gráficas fáciles de elaborar para resumirlo en una forma más rápida. El diagrama de tallos y hojas, que ya dijimos que era una técnica para el análisis exploratorio de los datos, que tanto ordena por jerarquía, son datos cuantitativos como se proporciona la claridad acerca de la forma de la distribución. Esto es en cuanto a lo que ya hemos venido mencionando, que es la estadística descriptiva. Gracias.